La pirámide de Kefren ha cautivado durante mucho tiempo a historiadores y arqueólogos, especialmente en los últimos días, cuando un pequeño equipo de investigadores reveló hallazgos que podrían reescribir la historia de la meseta de Giza y las civilizaciones prehistóricas avanzadas que los científicos convencionales aún descartan. En una sala de conferencias en Italia, el profesor Corrado Malanga de la Universidad de Pisa se paró frente a una pantalla donde brillaban formas tomadas por radar. Lo que reveló provocó conmoción tanto en la comunidad científica como en el público. Lo que presentó fue evidencia de enormes estructuras artificiales escondidas en las profundidades de la pirámide de Kefren, la segunda pirámide más grande del complejo de Giza. Utilizando escaneos avanzados de radar de apertura sintética, SAR, y datos sísmicos, Malanga y su colega Filippo Biondi de la Universidad de Strathclyde anunciaron el descubrimiento de un complejo subterráneo en expansión. En sus palabras, una verdadera ciudad subterránea, acechando muy por debajo de la superficie del desierto. Este anuncio rápidamente se convirtió en una noticia sensacionalista, provocando intensos debates en todo el mundo. Apparently, through the use of LiDAR, they have discovered that there are enormous structures underneath the Great Pyramid that go kilometers. They managed to get some data from the infrastructure that is beneath the soil, beneath the ground. And what they discover is, if you want, spiral hallways. The Great Pyramid is 146 meters tall. That's 4.5 times the height into the ground. They end at 2 cubes that are 80 meters by 80 meters. ¿Podrían las pirámides, tradicionalmente consideradas tumbas reales, estar situadas sobre un mundo subterráneo laberíntico? Si es así, ¿quién construyó estas cámaras ocultas y con qué propósito? La pirámide de Kefren, un imponente gigante de piedra caliza, ha sido durante milenios la segunda más alta de las pirámides de Giza. Se eleva a una altura de unos 136 metros, aproximadamente 450 pies, y aún conserva restos de sus piedras lisas en el vértice. Los arqueólogos que exploran la pirámide de Kefren desde el siglo XIX encontraron un diseño interno relativamente simple. Pasadizos descendientes que conducen a una única cámara principal excavada en el lecho de roca, donde todavía reside un sarcófago de granito rojo con la tapa rota hace mucho tiempo. A diferencia de la Gran Pirámide, que contiene múltiples cámaras y pasajes, el interior de Kefren parecía sencillo, sin laberintos elaborados ni habitaciones ocultas obvias. Cuando Giovanni Battista Belzoni traspasó por primera vez sus pasillos sellados en 1818, encontró la cámara principal vacía, salvo el sarcófago, sin tesoros ni pasajes adicionales de los que hablar. Según todos los relatos tradicionales, la pirámide de Kefren era una estructura grandiosa, pero con un propósito singular, una tumba faraónica y nada más. Sin embargo, la meseta de Giza siempre ha provocado que la imaginación vague más allá de lo inmediatamente visible. La pirámide de Kefren se encuentra en una meseta plagada de tumbas más pequeñas, templos y posibles cavidades subterráneas. Al lado se encuentra la Gran Esfinge, bajo la cual las leyendas han susurrado durante mucho tiempo sobre cámaras ocultas. Durante décadas, estudios ocasionales de radar y sonar alrededor de la Esfinge y las pirámides insinuaron anomalías, espacios vacíos o ecos inusuales. En la década de 1960, el físico Luis Álvarez incluso utilizó detectores de muones de rayos cósmicos para escanear el interior de la pirámide de Kefren en busca de cámaras ocultas, pero no encontró ninguna. Análisis posteriores sugieren que el escaneo tenía limitaciones en la cobertura.
En 2010, la atención se centró más en la Gran Pirámide de Keops, donde la tomografía de muones moderna reveló un misterioso vacío sobre la Gran Galería en 2017. La pirámide de Kefren permaneció comparativamente poco explorada y sus secretos subterráneos permanecieron sellados por cientos de pies de roca sólida. Es decir, hasta que apareció el proyecto Kefren. El profesor Corrado Malanga, un químico convertido en investigador con inclinaciones poco convencionales, y el especialista en radares, el doctor Filippo Biondi, pusieron sus ojos en el edificio de Kefren con nuevos ojos y nuevas herramientas. Sospechaban que lo que vemos en la superficie podría no contar la historia completa de lo que realmente es la pirámide de Kefren. La clave del posible descubrimiento del proyecto Kefren reside en las imágenes de radar de apertura sintética, SAR, una tecnología desarrollada originalmente para la teledetección y el reconocimiento militar. A diferencia del radar de penetración terrestre tradicional utilizado por los arqueólogos, que implica transportar equipos de radar sobre la superficie del suelo, el SAR utiliza pulsos de radar emitidos desde satélites o aviones. Al procesar las señales de retorno, el SAR puede producir imágenes de alta resolución del paisaje, incluso a través de nubes o arena. Pero Malanga y Biondi llevaron la SAR un paso más allá. No solo estaban interesados en las características de la superficie, querían ver bajo tierra. A primera vista, utilizar un radar desde el espacio para explorar rocas profundas suena a ciencia ficción. Normalmente, las ondas de radar penetran solo una distancia limitada en material seco y denso. Sin embargo, los investigadores combinaron datos del SAR con técnicas de tomografía Doppler e incluso con débiles temblores de la Tierra. Como explicó la portavoz del proyecto, Nicole Ciccolo, el equipo utilizó pequeñas vibraciones de la actividad sísmica natural para ayudar a iluminar las características del subsuelo. Básicamente, cuando dos satélites a 420 millas de altura enviaban señales de radar hacia la pirámide, los sutiles ecointerferencias, modulados por micromovimientos sísmicos, se recopilaban y procesaban utilizando algoritmos avanzados. El resultado fue una especie de radiografía de radar 3D del suelo debajo de Kefren. En lugar de un simple lecho de piedra caliza, las imágenes en 3D revelaron extensas estructuras subterráneas, incluidas 5 estructuras de varios niveles que recuerdan el estilo arquitectónico visto en la Cámara del Rey y las cámaras de alivio de la Gran Pirámide. Además, el equipo describió 8 pozos cilíndricos verticales que se extienden aproximadamente 650 metros bajo tierra, es decir, casi media milla, cada uno con escaleras de caracol que conducen a 2 colosales estructuras cúbicas que miden unos 80 metros por lado. Para visualizar la escala, el Empire State Building tiene 443 metros de altura, 1.450 pies, lo que hace que estos supuestos cilindros subterráneos sean aún más altos e imponentes. Pero eso no es todo. Nicole Ciccolo señaló que a unos 4.000 pies debajo de la base de la pirámide podrían existir más cámaras o estructuras. Esta afirmación, de ser cierta, lleva el escenario a proporciones verdaderamente épicas, casi 1,2 kilómetros bajo tierra. Cuando el profesor Malanga magnificó una imagen particularmente llamativa, quedó convencido. Debajo de ella se encuentra lo que solo puede describirse como una verdadera ciudad subterránea. El término ciudad puede sonar hiperbólico, pero si nos distanciamos y observamos el conjunto, múltiples edificios, corredores interconectados, enormes pozos como túneles de metro y enormes cámaras, se asemeja a un diseño urbano, diseñado deliberadamente. Para visualizar el descubrimiento, el proyecto Kefren compartió espectaculares representaciones en 3D. Una imagen mostraba una perspectiva fantasmal de la pirámide de Kefren con lados translúcidos, revelando túneles laberínticos y cámaras que serpentean debajo, casi como una colonia de hormigas debajo de una colina. Otra representación mostraba los pozos en espiral en sección transversal, descendiendo en espiral hacia la oscuridad. Estos modelos digitales, explicó el equipo, eran aproximaciones basadas en la tomografía de radar, pero le dieron al mundo una primera visión de cómo podrían verse estas estructuras ocultas. Las afirmaciones inmediatamente provocaron entusiasmo entre los entusiastas de la historia.
¿Podría ser esta la legendaria ciudad perdida que algunos habían teorizado que podría estar debajo de Giza? En las redes sociales, los hashtags relacionados con las pirámides se dispararon. Una publicación viral declaró: "La megaestructura que acaban de encontrar debajo de las pirámides de Giza es probablemente el descubrimiento más importante jamás realizado en nuestras vidas", mezclando asombro con hipérbole. De repente, el mundo se imaginó una antigua civilización avanzada de ingenieros sofisticados y tesoros inimaginables sellados en las bóvedas cúbicas de abajo. Los detalles fácticos del descubrimiento eran bastante increíbles, pero también sirvieron como yesca para una hoguera de especulaciones que ahora estaba prendiendo fuego. Fue más allá y calificó la noción de una gran ciudad debajo de las pirámides de Giza como una enorme exageración. Conyers señaló que si bien pequeñas cavidades subterráneas como pozos de tumbas o huecos naturales podrían existir, la existencia de un complejo entero conectado del tamaño de una ciudad no tenía precedentes y era una credulidad tensa. Es concebible que haya pequeñas estructuras como pozos y cámaras debajo de las pirámides que existían antes de que fueran construidas. Es la escala de estas afirmaciones lo que es cuestionable, explicó, haciendo referencia a cómo otras culturas, como los mayas, construyeron pirámides sobre cuevas sagradas. En esencia, sí son posibles pequeños vacíos bajo una pirámide, pero el problema está en los detalles. 8 pozos gigantes y salas interconectadas son otra cuestión. Los críticos también destacaron las limitaciones de la tecnología SAR. El SAR tradicional es excelente para mapear el terreno o incluso identificar características enterradas poco profundas, como lechos de ríos enterrados o paredes a unos pocos metros de profundidad. Pero como señalaron Conyers y otros, las señales de radar pierden fuerza rápidamente en materiales densos. La eficacia del SAR disminuye significativamente más allá de unos pocos metros en formaciones geológicas sólidas, señaló secamente un experto. ¿Cómo entonces podrían Malanga y Biondi afirmar haber visto cientos de metros de profundidad? La respuesta del proyecto es su procesamiento Doppler especial y la ayuda de vibraciones sísmicas, pero hasta que científicos independientes puedan revisar los datos, persiste un sano escepticismo. No ayudó al proyecto el hecho de que la revisión por pares aún estuviera pendiente. El artículo de 2022 del equipo había sido revisado, e incluso eso llamó la atención al incluir referencias poco ortodoxas a teorías. Pero los hallazgos de 2025 se anunciaron mediante una conferencia de prensa y un informe autoeditado, aún no examinado por expertos externos. El doctor Hussein Abdelbasir, director del Museo de Antigüedades de Alejandría, comentó que cualquier descubrimiento científico real en el campo de la arqueología debe publicarse primero en una revista científica confiable después de una revisión cuidadosa por expertos independientes. Según ese estándar, sugirió, la ciudad subterránea de Kefren no era una ciencia confirmada, al menos no todavía. Quizás el detractor más acérrimo fue el Dr. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto y una figura destacada de la egiptología. Hawass ha pasado décadas investigando en Giza y es famoso por proteger la narrativa arqueológica de Egipto. Cuando la noticia de los escaneos SAR llegó a los medios, Hawass lo negó rápida y vehementemente. Calificó las afirmaciones de infundadas y carecidas de evidencia científica. Incluso acusó a los autores de vender noticias falsas para socavar el patrimonio de Egipto. Hawass afirmó que ningún proyecto oficial había detectado tales estructuras y que no se han utilizado dispositivos de radar ni tecnologías modernas para detectar supuestas estructuras debajo de la pirámide de Kefren en ninguna capacidad autorizada. Esencialmente, desde la perspectiva de las autoridades egipcias, no se había encontrado nada de eso porque ninguna investigación autorizada lo encontró, lo que implica que la detección remota de Malanga podría ni siquiera considerarse legítima sin una verificación in situ. Hawass llegó incluso a decir que estos rumores irán al basurero de la historia. A pesar del escepticismo de las figuras del establishment, el proyecto Kefren también tiene su parte de partidarios y curiosos en la comunidad científica.
Algunos geólogos han mostrado interés en revisar los datos brutos para ver si las formaciones geológicas naturales, como las capas de piedra caliza que hacen eco, podrían estar engañando al radar. Otros reconocen que, si bien son extraordinarios, los datos no pueden descartarse de plano sin un análisis adecuado. El gran volumen de detalles que proporcionó el equipo, profundidades, formas y conexiones específicas, sugiere que no solo estaban viendo ruido aleatorio en las señales. Planteó la pregunta, ¿y si realmente detectaran algo? Solo una investigación concreta sobre el terreno, como perforaciones o cámaras endoscópicas a través de la roca, podría confirmar la existencia de estos vacíos. Y eso lleva al siguiente obstáculo, el permiso para excavar. Este vaivén técnico está lejos de estar resuelto. Históricamente, las autoridades egipcias han sido cautelosas ante las nuevas excavaciones en Giza, especialmente aquellas que desafían los puntos de vista ortodoxos. Como señaló Nicole Ciccolo, el equipo espera realizar una verificación física, pero obtener la aprobación para tales investigaciones es increíblemente difícil. El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto necesitaría dar luz verde a cualquier intrusión dentro o debajo de la pirámide de Kefren. Dada la postura actual de los funcionarios, eso parece poco probable en el corto plazo. La única manera de demostrar que los descubrimientos son ciertos es mediante excavaciones selectivas, dijo un experto, e, irónicamente, eso es precisamente lo que tal vez no suceda pronto. Así, el misterio de Kefren pende de un tentador equilibrio, evidencia tecnológica en la mano, pero ninguna confirmación física. Mientras tanto, el Tribunal de la Opinión Pública sigue dividido, con un entusiasmo de mente abierta atenuado por los llamados a la cautela. Una de las razones por las que esta historia ha captado tanta fascinación pública es que aprovecha viejas leyendas sobre cámaras ocultas y conocimientos perdidos bajo los monumentos de Egipto. Tan pronto como Malanga, Biondi y Ciccolo comenzaron a describir vastas cámaras bajo la superficie de la Tierra, comparables en tamaño a las propias pirámides, los oídos se animaron entre aquellos que se sienten atraídos por los misterios de la antigüedad. El portavoz del proyecto incluso invocó el nombre de las legendarias salas de Amenti. Pero, ¿qué son los salones de Amenti? En la mitología del antiguo Egipto, Amenti puede referirse a Occidente, la tierra de los muertos, donde Ra viaja de noche. Sin embargo, en interpretaciones más místicas y modernas, en particular las llamadas tablas esmeraldas de Thoth, las salas de Amenti se representan como cámaras subterráneas profundas donde se almacena la sabiduría y tal vez la conciencia misma de los grandes maestros. Estos pasillos, según la leyenda, estaban escondidos bajo la arena, vigilados y rara vez accedían excepto por seres iluminados. Al establecer una correlación notablemente fuerte entre las estructuras recientemente mapeadas y los salones de Amenti, Nicole Ciccolo estaba sugiriendo que el descubrimiento del equipo podría alinearse con esos antiguos relatos míticos de una biblioteca del inframundo o incluso un lugar de regeneración. Fue una conexión audaz y especulativa que combinaba efectivamente la ciencia con el mito. Sin embargo, para aquellos que siempre han creído que los mayores secretos de Egipto se encuentran bajo sus pies, fue una reivindicación que tales mitos pudieran tener sus raíces en la realidad. Una leyenda estrechamente relacionada es la de la Sala de los Registros, un legendario archivo de conocimientos que, según se dice, contiene pergaminos o tablillas de la Atlántida o de la época de los dioses, supuestamente escondidos en algún lugar de Giza y que a menudo se piensa que está bajo la Gran Esfinge o una de las pirámides. Esta idea fue popularizada por místicos como Edgar Cayce en el siglo XX. Durante años, la gente buscó el Salón de los Registros. Algunos incluso afirman que la Esfinge tiene una cámara hueca. De hecho, se han detectado pequeñas cavidades debajo de la Esfinge, pero no se ha encontrado nada parecido a un archivo. Los hallazgos del proyecto Kefren también han estado inevitablemente vinculados a esta leyenda. Los propios investigadores mencionaron la Sala de los Registros en sus discusiones, vinculando los pozos simétricos y las enormes salas con la noción de conocimiento antiguo almacenado, particularmente aquellos asociados con el dios Thoth. Thoth, la deidad egipcia de la sabiduría, a menudo es central en estos cuentos.
y a veces se dice que escondió textos sagrados en cámaras subterráneas para protegerlos de cataclismos. El resurgimiento de estas leyendas a la luz del descubrimiento del SAR crea una mezcla embriagadora de realidad y folclore. Imagínate si realmente existiera una ciudad subterránea y un día se entrara. ¿Qué se podría encontrar allí? Algunos especulan que podría ser un alijo de pergaminos antiguos o artefactos mucho más antiguos que el Egipto dinástico, que potencialmente detallan una civilización perdida. Por supuesto, tales especulaciones van por delante de la evidencia, pero la historia nos ha enseñado que el mito y la realidad a veces se entrelazan de maneras sorprendentes. Después de todo, Troya era una ciudad legendaria hasta que fue encontrada. Para aumentar la mística, anécdotas históricas y excavaciones menos conocidas alrededor de Giza han insinuado características subterráneas. A finales de la década de 1930, el arqueólogo Selim Hassan informó haber encontrado grandes túneles y lo que describió como catacumbas al norte de la pirámide de Kefren, así como un pozo profundo cerca de la Esfinge, el llamado Pozo de Osiris, descubierto más tarde en la década de 1990, resultó ser una tumba de varios niveles de unos 30 metros de profundidad con una cámara inferior llena de agua. Estos descubrimientos fueron reales pero de alcance limitado, muy lejos de un complejo de 600 metros de profundidad, pero alimentaron la idea de que el lecho rocoso de Giza contiene más vacíos de lo que cabría esperar. Cada pequeño hallazgo mantuvo encendida la llama de especulación a lo largo de las décadas. Ahora, con el anuncio de Malanga y Biondi, esas llamas se han convertido en una hoguera. Los foros de Internet y los programas de radio nocturnos se iluminaron con debates que vinculaban los salones de Amenti, la Atlántida e incluso los extraterrestres con la red subterránea de Giza. La propia experiencia del profesor Malanga como investigador de ovnis, un hecho señalado por algunos críticos, solo añadió más leña al fuego imaginativo. Si bien el equipo central se limita a describir lo que muestran los escaneos, no rehúye en dibujar grandes posibilidades. En la conferencia del proyecto Kefren, incluso el investigador Armando May especuló una fecha de 36.400 a.C. para los orígenes del complejo de Giza y lo vinculó con el reinado mítico de Thoth. Estas ideas son consideradas marginales por la ciencia convencional, reescriben completamente las líneas de tiempo, pero resuenan entre quienes sospechan que la historia oficial de la civilización está incompleta. En esta atmósfera, las interpretaciones científicas y las teorías especulativas avanzan juntas, espoleándose unas a otras. Los datos han revivido antiguas leyendas, y esas leyendas, a su vez, están dando al descubrimiento un contexto casi épico. Es como si los datos secos de las señales de radar y los estratos de piedra caliza hubieran abierto un portal a un reino de maravilla humana arquetípica, la eterna búsqueda del conocimiento oculto. Ya sea que uno considere o no la existencia de la sala de los registros o las salas de Amenti, es innegable que la pirámide de Kefren nunca se ha sentido más misteriosa que hoy. El terreno que millones de turistas han pisado alrededor de esta pirámide, tomando fotografías rutinarias, puede esconder algo que hasta ahora solo se susurraba en el mito. Quizás la pregunta más profunda que surge del descubrimiento subterráneo de Kefren es lo que implica sobre el propósito de las pirámides mismas. Si las pirámides se asientan sobre un gigantesco complejo artificial, la visión tradicional de ellas como simples tumbas con algunos túneles de soporte podría necesitar una reevaluación dramática. Los hallazgos de Malanga y Biondi han energizado a los defensores de teorías alternativas, que durante mucho tiempo han argumentado que las pirámides egipcias eran más que lápidas reales. Ahora sienten, los datos científicos finalmente están de su lado. Una línea de especulación es que las pirámides y sus subestructuras recientemente reveladas eran parte de una máquina o sistema de energía sofisticado. Esta no es una idea nueva. Se remonta a ideas de pensadores tan ilustres como Nikola Tesla. Se dice que Tesla, el gran inventor, estaba fascinado por las pirámides y en un momento reflexionó que su forma y orientación geográfica podrían significar que estaban aprovechando la energía de la Tierra de alguna manera. Si bien Tesla nunca demostró nada por el estilo, el concepto de que las pirámides podrían aprovechar fuerzas electromagnéticas o telúricas naturales ha persistido.
En la década de 1990, el ingeniero Christopher Dunn popularizó la noción en su libro The Giza Power Plant, argumentando que las cámaras internas de la Gran Pirámide formaban un generador de energía gigante que convertía las vibraciones sísmicas en energía de microondas. They were attached to the earth. They were tuned to vibrate with the frequencies of the earth, and they converted the energies of the earth into electromagnetic energy. Best example of this is in the Great Pyramid. It's probably the most precise structure on the planet. La teoría de Dunn era en gran medida especulativa, pero tenía sus raíces en las características arquitectónicas precisas del interior de la pirámide de Keops. Ahora consideremos el complejo de Kefren a través de esa lente. 8 pozos profundos con caminos en espiral, tal vez para modular el flujo de materiales o personas, enormes cámaras que podrían resonar o almacenar algo, túneles interconectados. De hecho, comienza a sonar como las tuberías y cámaras de alguna máquina enorme. Podría ser una antigua estación de bombeo de agua. Algunos científicos sugirieron en el pasado que las pirámides podrían tener un papel en la gestión del agua, ya que el nivel freático alto del Nilo está justo en Giza. El pozo Osiris lleno de agua insinúa una conexión de agua. O aún más descabellado, un centro energético que utilizara la energía vibratoria natural de la Tierra. Durante su sesión informativa, el propio equipo del proyecto Kefren señaló que los descubrimientos se alinean con las teorías propuestas por figuras como Nikola Tesla y Christopher Dunn sobre las funciones mecánicas o energéticas de las pirámides. Señalaron que el nuevo diseño subterráneo encaja con la idea de que las pirámides podrían haber sido parte de una máquina antigua, tal vez una planta de energía o un instrumento ceremonial masivo. Otra teoría revitalizada por el hallazgo es la idea de un complejo de iniciación o transformación. Algunos historiadores alternativos proponen que las estructuras piramidales, tanto sobre como bajo tierra, fueron diseñadas para facilitar los viajes espirituales, tal vez para faraones, tal vez para sacerdotes o incluso para seres de otros lugares. Las grandes profundidades podrían simbolizar un viaje al inframundo, y la cúspide de la pirámide un regreso a la luz. Si debajo existen grandes vacíos, podrían haber sido cámaras donde se realizaban ciertos rituales, alineados con las estrellas y la tierra. El concepto suena místico, pero sí sabemos que los egipcios consideraban que la Duat, el inframundo, tenía una profunda importancia cosmológica y construyeron tumbas para reflejar ese viaje. Quizás estos salones del inframundo fueran escenarios literales de tales ritos. Además, si las estructuras son realmente tan antiguas como sugiere el colega de Malanga, Armando May, decenas de miles de años anteriores a los egipcios que conocemos, entonces podríamos estar ante pruebas de una civilización perdida, una civilización capaz de una arquitectura monumental que inspiró a los egipcios o fue absorbida por su mitología. ¿Podrían haber heredado las pirámides Kefren y sus contemporáneas, ya construidas sobre cimientos más antiguos? Esta idea, una vez relegada a un segundo plano, encuentra cierta base si se confirma una obra subterránea masiva, porque la escala sería diferente a la que construyeron típicamente los egipcios de la Cuarta Dinastía. La ciencia convencional está firmemente a favor de que los egipcios de la época de Keops y Kefren construyeron las pirámides alrededor del año 2500 a.C. Pero descubrimientos como Göbekli Tepe, un complejo de 12.000 años de antigüedad en Turquía, han enseñado a los arqueólogos a no subestimar a los pueblos antiguos. La ciudad subterránea de Giza, de ser real, obligaría a una enorme reconsideración. O los egipcios del Imperio Antiguo eran ingenieros mucho más avanzados de lo que se pensaba, cavaban kilómetros de túneles, o alguien más en un pasado más profundo comenzó el trabajo. Por supuesto, estas nociones siguen siendo teorías especulativas en esta etapa. La evidencia del proyecto Kefren es intrigante, pero está lejos de ofrecer pruebas concretas de cómo se utilizaron las estructuras o quién las construyó. Aún así, invita a un emocionante experimento mental. Las implicaciones más amplias van desde reescribir los libros de texto de egiptología hasta inspirar nuevas investigaciones interdisciplinarias.
Los ingenieros podrían comenzar a examinar la construcción de pirámides a la luz de técnicas de cimentación profunda. Curiosamente, el equipo sugirió que las estructuras subterráneas podrían haber actuado como un sistema de soporte, como cajones o pilotes, estabilizando las pirámides desde abajo, lo que, de ser cierto, indica una comprensión avanzada de la mecánica del suelo en la antigüedad. Los físicos podrían sentir curiosidad por modelar si una serie de ejes y cámaras podrían realmente amplificar o canalizar la energía de alguna manera. Y los historiadores de la religión podrían revisar textos antiguos para ver si las referencias a reinos ocultos podrían ser en realidad recuerdos metafóricos de lugares subterráneos reales. Por ahora, las pirámides conservan sus misterios, pero esos misterios han evolucionado. Donde antes la gran pregunta era ¿cómo se construyeron las pirámides?, ahora surgen preguntas igualmente provocativas. ¿Por qué se construyeron como estaban? ¿Y qué más se construyó junto con ellas? Es posible que las pirámides de Kefren ya no sea vista simplemente como un monumento independiente. Podría ser la cima visible de todo un iceberg subterráneo. Este nuevo paradigma destrona el estatus de tumbas de las pirámides, agrega capas más profundas a su función. Quizás eran algo más que meras tumbas, centrales eléctricas, bibliotecas, puertas de entrada al inframundo o todo lo anterior. La belleza de un descubrimiento tan misterioso es que nos obliga a pensar más allá de las categorías convencionales. Como señaló un comentarista, estos hallazgos desafían la creencia arraigada de que las pirámides eran únicamente tumbas reales, abriendo un debate sobre una posible función mecánica o relacionada con la energía. Considerando que el descubrimiento de Malanga y Biondi sea validado, las implicaciones para la historia y la arqueología son monumentales. ¿Qué pasaría si este enorme complejo subterráneo realmente existiera? Semejante hallazgo figuraría entre los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos, a la par del desenterrado de la tumba de Tutankamón o de las ciudades de Pompeya, sino superándolos. Aquí hay algunas consideraciones y consecuencias más amplias, que surgirían de una confirmada ciudad subterránea en Giza. Una vasta red subterránea podría indicar un nivel de planificación arquitectónica y organización laboral previamente desconocido para la edad de las pirámides. Los egiptólogos tendrían que explicar cómo se logró un enorme proyecto de ingeniería que potencialmente implicaba la extracción de millones de metros cúbicos de roca. ¿Ocurrió al mismo tiempo que la construcción de la pirámide o antes? Cualquiera de las respuestas es sorprendente. De ser simultáneo, el reinado de Kefren tendría repentinamente que dar cabida a un megaproyecto debajo de la pirámide, así como a la pirámide misma, lo que implicaría una fuerza laboral y una base de conocimientos aún mayores de lo que se supone. Si es anterior, sugiere una cultura avanzada en Giza antes de la cuarta dinastía, dando crédito a quienes sospechan que la importancia del sitio es anterior a los faraones. En cualquier caso, las líneas de tiempo podrían cambiar y la historia del desarrollo de Giza ganaría nuevos capítulos. La ingeniería necesaria para tallar escaleras de caracol de más de 600 metros y crear enormes cámaras sería alucinante, eclipsaría otras antiguas obras subterráneas. A modo de comparación, la mina más profunda conocida en la antigüedad, una mina de cobre en Timna, podría haber tenido unas pocas docenas de metros de profundidad. Los estudiosos podrían compararlo con logros posteriores, como los pozos escalonados de Delhi o los sistemas de túneles de los romanos, pero están separados por milenios. ¿Tenían los constructores de las pirámides herramientas desconocidas, tal vez una forma de prender fuego para fracturar la roca, o alguna técnica para mantener ventilada y segura una excavación tan profunda? Estas preguntas estimularían nuevas investigaciones arqueotecnológicas. Podríamos descubrir nuevas pruebas de cómo los antiguos egipcios abordaban la construcción subterránea, taladros de piedra especializados, protobrújulas para la navegación subterránea, etc. La complejidad que se esconde bajo Kefren podría revelar que los egipcios o sus predecesores eran ingenieros aún más ingeniosos de lo que habíamos imaginado. Encontrar cámaras extensas también podría cambiar nuestra comprensión de la vida espiritual egipcia. Quizás se trataba de templos subterráneos o lugares para rituales relacionados con el más allá.
Los textos de las pirámides, inscripciones dentro de pirámides posteriores, hablan del alma del faraón viajando a través de cavernas y cámaras en su camino hacia las estrellas. Qué poético y potencialmente literal si los arquitectos de Kefren construyeran una contraparte física real de esos viajes metafísicos. Si se encontraran artefactos o inscripciones en esas cámaras, podrían arrojar luz sobre las prácticas religiosas o incluso la gobernanza. Imagínate toparse con registros o escondites de ofrendas sellados en esas profundidades. A nivel práctico, confirmar una ciudad oculta en Giza iniciaría una nueva era de la arqueología en Egipto. Los ojos y la financiación del mundo convergerían para excavar con cuidado. Podría ser la excavación más delicada jamás realizada, ya que estructuralmente uno podría preocuparse por socavar las pirámides de arriba. Probablemente se podrían intentar pequeñas sondas robóticas o túneles desde el costado antes de cualquier apertura a gran escala. Sin embargo, todas estas implicaciones dependen de ese sí crítico. La comunidad científica, aunque entusiasmada, sigue siendo responsablemente cautelosa. Hasta que equipos independientes repliquen los resultados o las excavaciones físicas confirmen las estructuras, muchos investigadores se reservarán su opinión. Como comentó un egiptólogo, si bien la idea de una ciudad subterránea oculta es tentadora, la evidencia actual sigue sin verificarse. Hasta que surjan datos más concretos, como artículos reservados por pares o resultados de excavaciones, debemos instar a la precaución. Es un saludable recordatorio de que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El equipo del proyecto Kefren está trabajando para proporcionar esa prueba, y quizás pronto se pueda colaborar con otros expertos para validar las imágenes del radar. Una cosa está clara, el juego ha cambiado. Es probable que ahora los arqueólogos incorporen más sensores remotos en su conjunto de herramientas. Incluso si las estructuras de Kefren resultan ser más pequeñas o menos de lo que se afirma, este episodio demuestra cómo las nuevas tecnologías pueden impulsar el descubrimiento. En los próximos años se podrían producir una serie de exploraciones en otros sitios. ¿Quién sabe qué hay debajo de otros templos o ciudades antiguas? Para Egipto también existe una cuestión de orgullo y control nacional. Las autoridades querrán que cualquier descubrimiento sea confirmado bajo su supervisión. Por tanto, se pueden esperar negociaciones entre bastidores entre el equipo ítalo-escocés y el Departamento de Antigüedades egipcio. Quizás se podría permitir una perforación exploratoria limitada si se hiciera de forma no invasiva. Si eso sucede y arroja evidencia, digamos, una cavidad golpea donde se predijo, o una pequeña cámara cae en un espacio hueco que muestra una pared tallada por el hombre, sería la ficha de dominó que inclinaría el consenso hacia la creencia en este complejo oculto. Entonces el mundo vería cómo comienza un nuevo capítulo de la arqueología bajo las arenas de Giza. Al estar hoy en la meseta de Giza, en medio de multitudes de turistas y la mirada de la antigua esfinge, uno podría sentir que estas pirámides han revelado todos sus secretos. Pero el reciente estudio de escaneo SAR realizado por el profesor Corrado Malanga y Filippo Biondi sugiere lo contrario. Tal vez los mayores secretos aún permanecen incalculables, en lo profundo de la roca, esperando ser verdaderamente descubiertos. Es un recordatorio del atractivo perdurable de lo invisible. Las pirámides siempre han despertado asombro, pero ahora nos atormentan con una nueva capa de misterio, literalmente debajo de la superficie.